Y si te dijera que la Semana Santa no es cristiana, que lo que celebras cada año con procesiones, imágenes, lágrimas y ayuno es una fiesta pagana. Y es que Eostre también tiene similitud con la palabra Easter en inglés, que sabemos que Easter significa Pascua. Tía Luna, ¿otra vez nos vas a decir que las celebraciones cristianas provienen de celebraciones paganas y nos robaron todas nuestras tradiciones? Pues sí. Ha llegado la temporada de Pascua y, como vieron al inicio, mucha gente está convencida de que esta celebración está directamente influenciada o, en el caso de algunos, completamente robada de fiestas paganas. La más popular que ves en línea es la que ya vieron. Este tipo de entre comillas argumento tiene más sentido y, por ende, es más popular en el mundo angloparlante debido a que el nombre de Pascua en este idioma se le llama Easter, por ende, se lo confunde con diosas paganas del nombre similar, pero en realidad hay evidencia de esto. Pues veamos el primer punto, la supuesta conexión entre la Pascua y el politeísmo anglo-germánico. Primero nos tenemos que preguntar, ¿qué evidencia tenemos de la diosa Eostre? Pues el venerable San Beda nos dice: Eosturmonat tiene un nombre que ahora se traduce como mes pascual, y que antiguamente se llamaba así por una diosa suya llamada Eostre, en cuyo honor se celebraban fiestas en ese mes. Ahora designan esa época pascual con su nombre, llamando a las alegrías del nuevo rito con el nombre tradicional de la antigua observancia. Bueno, entonces ahora podemos hablar sobre el problema más grande, que es que esta es la única evidencia sobre la existencia de una diosa llamada Eostre. Si escucharon bien, San Beda es nuestra única fuente. Debido a esto, ya por un tiempo algunos historiadores han especulado que Beda inventó, o se confundió y que dicha diosa nunca existió, pero hay otros que dicen que sí existió y, en mi opinión, la mejor manera de explicar por qué no tenemos ninguna otra fuente, mucho menos una fuente arqueológica del culto de esta diosa, es dada por el historiador Philip Shaw en su libro Diosas Paganas. Propone que su nombre significa oriental o del oriente, su nombre más las palabras de Beda, que su mes era en abril del calendario juliano. Se puede decir que ella fue una diosa relacionada con el cambio de estaciones en el equinoccio de primavera, aunque quiero aclarar que todo esto es especulativo. La razón por la cual no hay mucha evidencia es porque Philip, basándose en cultos del continente, argumenta que ella era una diosa local en el oriente de Inglaterra y, debido a esto, ya podemos descartar que tuvo mucha influencia. Claro, el nombre de Easter quizás sí pueda venir de esta diosa, pero para que el sincretismo ocurra, a un nivel tan grande, esta diosa debió ser muy popular, o Inglaterra, debió ser un centro importante para el cristianismo temprano. Ya vimos que el culto no era popular y el cristianismo, aunque ya estaba establecido en este lugar para el siglo IV, no era ni siquiera uno de los centros más grandes. Esto visto porque cuando los anglosajones invadieron en el siglo V, al mismo tiempo que Eostre, probablemente fue introducida, el cristianismo, desaparecería de Inglaterra. Para cuando este fue reintroducido en los inicios del siglo VII, la religión ahora se extendía desde Portugal en occidente, hasta China en el oriente, de Bretaña en el norte, hasta Etiopía en el sur. La idea de que una diosa que ni siquiera fue lo suficientemente popular para dejar restos arqueológicos, y que la única posible influencia que tuvo fue en el nombre de la festividad en Inglaterra, que ese mismo culto a esa diosa fue capaz de influir en gran parte de las tradiciones de cristianos en el resto de Afroeurasia. Es absurdo. Entonces, ¿qué tal sobre la otra diosa? Roma adoptó esta celebración el calendario de la diosa Ishtar, diosa de la fertilidad. Los huevos de Pascua no vienen del Evangelio, sino que vienen de Babilonia. Como vieron, hay una serie de aserciones, y todas estas son falsas. Primero, a diferencia de la diosa germánica, Ishtar fue adorada en varios lugares en el Medio Oriente, desde Mesopotamia hasta Fenicia, pero ¿cómo es que nadie se pregunta que ésta llegó a Inglaterra y no influenció a otros cristianos en otras partes del Imperio Romano? Esto tiene una respuesta simple. Ishtar no tiene ninguna conexión etimológica con Easter. Si a esto le agregamos que cuando Ishtar llegó a Europa, se le cambió su nombre a uno con el que creo que estamos más familiarizados. Afrodita, que los romanos la sincretizaron con Venus. De ser así, ¿por qué la Pascua no tiene nombres etimológicos derivados de esta? Y si a esto le agregamos que Ishtar no tiene ninguna conexión con la primavera ni mucho menos un festival en esta, toda la teoría se desploma. Entonces, ¿por qué se celebra la Pascua en estas fechas? Después de todo, si Jesús murió en la semana de la Pascua judía, ¿no deberíamos tener la misma fecha? Pues esto fue un debate durante la Iglesia temprana, para citar a Eusebio de Cesarea.
En aquella época, la de Víctor I, circa 190, surgió una cuestión de no poca importancia. Las diócesis de toda Asia, según una antigua tradición, sostenían que el 14º día en que se les ordenaba a los judíos sacrificar el cordero, debía celebrarse siempre como la fiesta de la Pascua vivificante, argumentando que el ayuno debía terminar ese día, independientemente del día de la semana. Sin embargo, no era costumbre en las iglesias del resto del mundo finalizarlo en ese momento, ya que observaban la práctica, que desde la tradición apostólica ha prevalecido hasta la actualidad, de terminar el ayuno solo el día de la resurrección de nuestro Salvador. Como menciona Eusebio, ya había un debate y, como saben, la Pascua judía podía caer en cualquier día de la semana, pero sabemos que la resurrección ocurrió el domingo. Debido a esto y el crecimiento del punto de vista antijudío en el cristianismo, fue que el concilio de Nicea dictaminó que debía celebrarse siempre en un domingo, después de la primera luna llena del 21 de marzo. Bueno, sé que algunos pueden decir que la celebración o la fecha no vienen del paganismo, pero claramente ciertas celebraciones están basadas en estas, ¿no? Pues no puedo hablar de todos los países, pero las más populares, siendo los huevos y el conejo de Pascua, son paganos, ¿verdad? Pues no, ya vimos que no hay evidencia de Eostre, y sobre Ishtar, no había ninguna relación con estos. En realidad, al inicio, ni era un conejo, sino una liebre, que era solo uno de los animales asociados con el día, y su aparición fue solo en el siglo XVII en Alemania. Fueron estos alemanes los que migraron al Nuevo Mundo y fue en el territorio actual de Estados Unidos debido a que, en gran parte, el área donde migraron los conejos son más comunes que las liebres. En realidad, las fuentes hasta tan tarde como el siglo XIX nos dicen que el conejo de Pascua era algo nuevo, mostrándonos que no era algo común de todos los cristianos de Europa Occidental, sino un fenómeno alemán, y aunque la tradición ya estaba establecida para finales del siglo XVII, la religión politeísta en esta área ya había desaparecido por casi 1000 años. Por ende, uno tendría que dar un argumento casi imposible, que nadie describió esta tradición por siglos. Sobre los huevos, pues estos son usados por varias religiones, pero a pesar que algunos repiten mucho que los cristianos empezaron a usarlos en Mesopotamia, no he encontrado ninguna fuente que no sea aserciones de personas del siglo XIX. La tradición probablemente viene del hecho que los cristianos desde la antigüedad tardía en ciertos días se abstenían de comer huevos. Este ayuno aplicó para el período de Cuaresma y la Semana Santa. Por eso comían huevos en domingo de resurrección, de ahí lentamente estos fueron objetos que fueron bendecidos, y ya para el siglo XIII, aunque la tradición probablemente venía de antes, estos huevos empezaron a ser decorados. Por lo que ya vimos, su asociación con el conejo de Pascua llegaría mucho después. Entonces, ¿de dónde vino todo esto? Pues de un libro llamado Las dos Babilonias de Alexander Hislop. No entraré en mucho detalle porque este libro merece su propio video, pero Hislop era un experto en inventarse cosas para mostrar que la Iglesia Católica le roba cosas a los paganos, en sí matando la verdadera fe cristiana y conduciéndola a la idolatría y a los errores papales, y a pesar de que el libro es una tontería que ningún historiador se lo toma en serio, aún mucha gente sin saberlo repite. Por suerte, si llegaste a esta parte del video ahora ya sabes que no es el caso. Entonces, para los cristianos de mi audiencia, no teman estas tradiciones. Feliz Pascua y que el Señor siempre esté con ustedes.